Bueno, Ecuador y Brasil acaban de empatar hace un par de minutos 0-0 en el Monumental de Guayaquil. Suscríbete por favor a mi canal de YouTube, seguime también en mi cuenta de Facebook y por último por favor dale un like, dale un me gusta a este video. Gracias a mis hermanos ecuatorianos por el gran apoyo que le brindan siempre a mi canal. Créanme que eso es algo que yo valoro un montón y lo agradezco de todo corazón. Y bueno, habiendo dicho esto y sin más preámbulos, comienzo a analizar el partido. Miren, si yo tuviera que resumir lo observado en estos 90 minutos de juego, yo les diría que vi un partido cerrado. Que vi un partido en el cual hubo muchas más precauciones que acciones que implicaran tomar grandes riesgos. Vi un partido en el cual las defensas se acabaron imponiendo a los ataques. Creo que esta última frase condensa a la perfección lo que evidenciamos en el trámite. ¿Y saben algo? Acá estoy repasando las estadísticas finales y me parece que los mismos números avalan esta realidad que estamos marcando. Porque Ecuador se fue de este partido con 3 remates al arco defendido por Alisson. Mientras que Brasil se fue de este partido únicamente con 2 remates al arco defendido por Gonzalo Valle. A partir de eso ya podríamos concluir que este no fue un partido con una producción ofensiva alta. Este no fue un partido con grandes llegadas, ni tampoco con muchas. Todo lo contrario, fue un partido en el cual, desde el punto de vista ofensivo, hubo poquito, digámoslo de esa manera. A pesar de que estoy marcando todo esto, yo también quiero reconocer otra cosa. Para mí Ecuador sí fue un poco más propositivo que Brasil. Hay que aceptarlo. El equipo de BKHS mostró más ganas de llevarse los 3 puntos. Desde la intencionalidad buscó más el resultado. Tampoco voy a decir pues que Ecuador tomara grandes riesgos porque me parece que no. La Tri también fue inteligente y entendió un poco el contexto. Es decir, que Ecuador trató de dar un par de pasos adelante para intentar ganar, pero siempre conservó el orden atrás. Tampoco fue que Ecuador, pues, en esa búsqueda de ganar, se terminara desorganizando en el fondo. No, para nada. Porque mal que bien, al final del día Ecuador también sabía que el punto no representaba un mal negocio. Con el punto Ecuador precisamente pudo mantener la segunda posición de las eliminatorias y bueno, este punto representó un pasito más, un escalón más que consigue la Tri para clasificarse al Mundial del 2026. Entonces, repito, intentó ir al frente, pero manteniendo siempre cierto orden. Del otro lado, en el equipo de Ancelotti, me parece que sí fue un poco más explícita esa actitud conformista y en cierto punto conservadora, ¿no? Brasil lo intentó por ahí con un par de avances por los carriles externos, con Vini por izquierda, con Estevao por derecha y no mucho más que eso. Esa fue otra realidad del partido. ¿Saben qué ocurrió? Ya para empezar a profundizar desde el punto de vista táctico. Que si bien Ecuador tuvo más ganas de ganarlo, Ecuador tuvo un problema. Y es que sus avances
lucían prometedores desde la construcción inicial, con Moisés y con Vite, que suelen ser dos mediocentros que te aseguran pases progresivos precisos. Y hoy no fue la excepción. Hoy también los hicieron. Ellos tomaban la pelota en zona 2 y esos pases hacia adelante, esos pases que te permiten avanzar en el campo de juego, la mayoría los dieron bien. Entonces en el inicio, en la confección, Ecuador lucía prometedor, lo digo de nuevo. Pero a medida de que iba avanzando por esos tres carriles internos, llegaba un punto en el cual era evidente que carecía de profundidad. Y carecía de profundidad porque no tenía un 9 de área presente. Porque no tenía un jugador en este partido que incomodara a Marquinhos y a Alex, a los dos centrales brasileros. O que por lo menos sirviera para atacarles los espacios a esos dos centrales. Para tratar de comerles las espaldas o para posicionárseles allí en el intervalo y causarles algún tipo de problema. No, eso no ocurría. Porque repito, ese jugador hoy Ecuador no lo tenía presente. Ahí estuvo Yeboah tratando de suplir ese rol. Pero la realidad es que John no es un 9. Ni tampoco tiene la estatura para poder intentarlo. Entonces Yeboah naturalmente metía más que todo desmarques de apoyo y jugaba por fuera del área. Y los ataques de Ecuador por dentro, repito, en este orden de ideas, llegaban hasta allí, hasta la zona entre líneas. Lo máximo que podía conseguir la Tri hoy por dentro era que Yeboah recibiera la pelota en la espalda de Casemiro y delante de Marquinhos y de Alex. Y ahí Yeboah pues trataba de pronto de rematar. De esos 3 remates que Ecuador tuvo en el partido, 2 fueron de él. Y fueron con esta fórmula: Moisés y Vite filtrando para Yeboah, Yeboah recibiendo entre líneas y rematando desde lejos sin mucho ángulo de tiro. Entonces se quedaban en remates suaves que Alisson los controlaba sin ningún problema. Por ahí también John en el primer tiempo tuvo una jugada en la cual medio se les pudo meter a los dos centrales, ¿no? Que fue un centro que llegó desde la izquierda, no recuerdo si fue de Pervis o de Nilson Angulo, fue uno de ellos dos. Y Yeboah como que metió una diagonal y por ahí cabeceó medio incómodo y la pelota se fue por un lado. Yo les diría que fue la única vez que Yeboah se les metió hasta adentro realmente a los centrales de Brasil. Pero de resto esto no ocurría porque Yeboah, repito, no es un 9 ni tiene la estatura, por ende la mayoría de veces se limitaba a salir del área, a recibir alguna pelota entre líneas y a rematar como pudiera, como para terminar la acción. Ecuador por eso no tenía profundidad por dentro. No podía romper a Brasil por esos 3 carriles internos de la cancha. No podía generar un mano a mano. No podía tener un jugador allí que de pronto se moviera y se le pudiera filtrar un pase al vacío y que él pudiera rematar y meter un gol. Que es lo que normalmente hace un 9. No, hoy eso en Ecuador no existía. Y bueno, obviamente eso representó un problema, ¿no? Naturalmente para la Tri. Como consecuencia de esto, Ecuador se vio muy supeditado a atacar más que todo con la amplitud de cancha, a atacar por bandas, a intentar siempre, como por dentro no podía romper, porque no tenía un 9 para finalizar, entonces la vía más fácil para poder tener cierta profundidad era buscar por un lado a Minda o por el otro Angulo, descargar con ellos, hacerles llegar la pelota y que ellos a punta de gambeta y velocidad trataran de desbordar. Me parece que en ese sentido Angulo estuvo más fino que Minda. Porque Angulo en medio de todo y lo intentó. Hay que reconocer que Nilson la agarraba y metía la típica bicicleta que al tanto le gusta y por lo menos se animaba a ir al frente. Alan, más allá de que Alan es muy buen jugador, Minda es muy buen jugador, nadie lo va a negar, hoy no lo vi tan fino ni tan agresivo con esa gambeta. Pero bueno, como conclusión de todo lo que estoy describiendo, al final del día igual terminaba pasando lo mismo, y es que Ecuador por dentro no podía finalizar.
porque rompía con Angulo por un lado, con Minda por el otro. ¿Y qué pasaba? Que Angulo y Minda pues terminaban naturalmente mandando el centro. Porque no hay mucho más por hacer. Si vos desbordás por una banda, pues ya la cancha se te acaba. Llegás a la línea final. Y el arco está por dentro, el gol se mete por dentro. Siempre tenés que terminar, finalizar la acción por dentro. Entonces, claro, por más de que ellos desbordaran, y que alguna vez lo hicieron, sobre todo Angulo, repito, llegaba eventualmente ese desborde, el posterior centro, y nuevamente no había quien rematara. No había nadie ahí para atacar el espacio y complicar a los dos centrales de Brasil y meter un cabezazo y mandarla a guardar. No, eso no estaba pasando. Repito, consecuencias de la ausencia de un 9 en este partido. ¿Lo podemos probar? Sí, obviamente. Acá voy a recurrir a mis anotaciones para reafirmar este argumento que estoy planteando. Al minuto 8, por ejemplo, Franco, Alan Franco, que aparte de todo hoy Franco jugó de media punta, ¿no? Si vieron. Hoy Franco no fue tanto un interior. Creo que Moisés y Vite estuvieron más marcados en ese rol de doble 5. Moisés naturalmente más como un 5 posicional de marca. Vite más como un box to box o una especie de 5 de distribución. Pero Franco no jugó tan cerca. Franco jugó más cerca a Yeboah. En la labor que normalmente cumple Gonzalo Plata cuando Ender Valencia juega adelante. Eso hizo hoy Alan Franco, pero con Franco pasa lo mismo que con Yeboah. Yeboah no le daba esa profundidad de Ecuador por dentro y Franco pues mucho menos, porque Franco ni siquiera es un delantero. Y tampoco tiene la estatura como para intentar ir y cabecear una pelota entre los dos centrales de Brasil. Entonces ni con Yeboah ni con Franco esa profundidad se alcanzaba. Pero bueno, minuto 8, Franco rompe por derecha, manda un centro por debajo, supuestamente pues para Yeboah, pero como Yeboah no metió la diagonal para ir al frente, Alex, el central por izquierda de Brasil, rechazó. Ahí se notó, no hubo un 9 que llegara a atacar el espacio para anticiparlo a Alex. Y Alex pudo despejar ese balón. Bueno, minuto 25. Ese fue uno de los remates de Yeboah, un remate suavecito, de los que describimos ahora. Al 27 hubo otra llegada con un tiro libre, eso fue pelota quieta, con Pervis Estupiñán y con Pacho que por poco rematan el segundo palo. No nos vamos a quedar ahí porque no es lo que más nos interesa en este momento. Pero, por ejemplo, al 29, miren lo que les voy a decir, primer tiempo. Vite toma la pelota, mete un cambio de orientación para Ordóñez, para Joel que estaba por el segundo palo. Por el segundo palo no, por el lado contrario, por la derecha, perdón. Joel la agarra con cierta libertad, proyectado al ataque, y hace lo que tiene que hacer un lateral. Más allá de que Ordóñez es central, pero de lateral lo hace bien. Y Joel la agarró centro, y fue un centro pasado, y la pelota transcurrió todo el frente de ataque sin que nadie de Ecuador llegara para martillar. Porque repito, no hay un 9, entonces nadie tenía como esa actitud de meter el desmarque de ruptura para ir a tratar de impactar la pelota. No, Yeboah siempre estaba fuera del área, entonces llegaba al centro y ahí no había nadie. No había nadie. Y bueno, la pelota se termina pasando por todo el frente de ataque, por el segundo palo y se va a la línea final. O sea que queda en la nada misma. Perfecto. Minuto 38, hay una jugada en la cual Vite filtra para Angulo, esto se la da Pervis. Pervis centra en corto, bueno, fue el cabezazo de Yeboah que se fue por un lado. Eso fue lo más cercano que hizo Yeboah al rol de 9 en todo el partido. El cabezazo que se fue por un lado. Al 42, ojo con esta también es muy diciente. Nilson Angulo la toma por izquierda. Ya en ese momento Angulo había hecho el intercambio posicional con Alan Minda, porque inicialmente arrancó Minda por izquierda, Angulo por derecha. Pero ya después del minuto 20 del primer tiempo, hicieron el enroque, rotaron, Minda fue a la derecha y Angulo a la izquierda. Fue así. Entonces Angulo la toma por izquierda, gambetea y con un firulete lo rompe a Wanderson por esa banda, al lateral derecho de Brasil, y manda un centro, pasa lo mismo. Nuevamente no hay nadie que llegue a atacar el espacio. Y entonces el centro se va, pasa por todo el frente de ataque y por allá en el segundo palo al final llega Minda que estaba parado al otro lado. Porque claro, el desborde lo hizo Angulo por izquierda, Minda estaba por derecha. Pero fue un centro pasado.
en la mitad donde está el arco, tenía que llegar alguien para rematar y nadie lo hizo. Bueno, pelota pasada y nuevamente Brasil lo soluciona y lo despeja. Creo que en esta oportunidad fue Alexandro, el lateral izquierdo del equipo brasileño, el jugador de Flamengo. Segundo tiempo, minuto 50. Ojo con esto. Otra jugada en la cual hay una presión de Piero Hincapié, una presión alta. Ahora voy a hablar del partido de Piero, de Pacho, de Moisés y de Joel Ordóñez y de Gonzalo Valle a nivel defensivo. Fueron impecables, pero ya eso lo voy a decir ahora, cuando hablemos un poco más de lo que intentó hacer Brasil. Pero bueno, Piero mete una presión alta, quita, cerca al área brasilera, abre para Pervis, Pervis la toma por izquierda, manda un centro, no había nadie. ¿Y qué pasa? Alisson la tenaza. Ven todos los ejemplos, ya llevamos como 4 y pasan todos lo mismo. Centro de Ordóñez, centro de Nilson Angulo, centro de Pervis Estupiñán. No importa quién lo mande. No importa quién lo mande desde las bandas. No importa si es por banda derecha o por banda izquierda. El punto es que por dentro nunca hay nadie para finalizar y capitalizar esa acción. Capitalizar esos centros. He ahí el problema principal. Minuto 61. Bueno, Vite filtra para Angulo, que toma la pelota y pasa lo mismo. Engancha hacia adentro para mandar un centro y lo manda y medio que le sale al arco y Alisson lo agarra. Tampoco había nadie para rematar. Una historia de nunca acabar en este partido. Por acá hubo el segundo tiro de Yeboah, que bueno, Moisés se la filtró entre líneas. Lo que yo les decía, Yeboah pues trata de jugar por fuera del área, naturalmente, porque es lo que él siempre hace. Entonces la agarró por ahí en la espalda de Casemiro, lo enganchó 2 veces a Casemiro y remató, pero pues fue un remate suave. Estaba muy solo, Yeboah, la verdad. No tenía mucho ángulo de tiro, Alisson la agarró. Minuto 69, también acá lo tengo anotado. Angulo toma la pelota, Angulo muy incisivo, se la da atrás a Moisés. Moisés abre para Pervis, fue una buena triangulación entre ellos 3. Y Pervis manda un centro por debajo. Esta vez como que Pervis dijo, no lo mando por arriba porque ya por arriba veo que nadie va a cabecear. Lo mando por debajo a ver qué pasa. Tampoco llegó nadie. Conclusión, ¿qué pasó? Alisson la atenazó de nuevo. Era muy difícil poder hacer un gol de esta manera. De pronto con pelota quieta, de pronto con algún error de Brasil. Bueno, podía pasar. Pero sin un 9, ante una Brasil que se cerraba bien por dentro, ante una Brasil que estaba siendo conservadora, ante una Brasil que trataba por lo menos de meter 5 por dentro siempre, los 2 centrales, Marquinhos con Alex, y los 3 del medio, Casemiro por dentro, Gerson y Bruno Guimaraes por fuera, eran 5. 5. 2 centrales, 3 mediocampistas, todos cubriendo por dentro y cerrándose bien. Si ante ese panorama, ante un equipo que se recoge de esa manera, no tenés un 9 que martille, entrarles va a ser muy difícil, con un remate de media distancia de pronto, pero tampoco fue que Ecuador lo intentara mucho por esa vía. Entonces es complicado. Y bueno, al final, sí hubo 2 más de Ecuador con la media distancia, precisamente lo que estaba diciendo, que Ecuador no lo había intentado tanto, y el que lo intentó fue el señor Pervis Estupiñán en 2 ocasiones. Una de ellas con un remate duro, durísimo, que fue realmente el primer remate con riesgo. Porque Ecuador tuvo 3 en total al arco de Alisson en el partido. Ya repasamos 2. Los 2 de Yeboah, que fueron 2 tiritos. ¿Contaron para las estadísticas? Sí, pero ninguno representó un riesgo real para Alisson Becker. Este sí. Este fue el primero, el tercero, irónicamente el último de los 3, que lo exigió a Alisson. Porque Pervis sacó un fierrazo, condujo por carril interno de la izquierda, sacó un fierrazo y Alisson lo controló a una intención, pero tuvo que lanzarse, tirarse y hacer una tajada. O sea, no fue cosa sencilla para el arquero del Liverpool. Y al 93, otra transición con Pervis, Vite se la filtró, Pervis condujo la transición de nuevo por el carril interno de la izquierda, en donde Pervis estuvo posicionado en gran parte del segundo tiempo. Y pateó por arriba, ¿no? Que fue esa jugada en la cual él se quejó de que de atrás le tocaron la pelota. Y el árbitro igual no dio córner, sino que dio saque de puerta. Pero bueno, fue otro remate que llevó cierta sensación de riesgo. Pero en conclusión, ¿ven lo que les decía? Contamos más o menos 5 o 6 jugadas. En donde Ecuador por dentro avanzaba con Moisés y con Vite, que filtraban buenos pases. Para mí ellos 2 hicieron un buen partido en cuanto a esa labor de distribución. Pero claro, como veían que Yeboah y Franco no podían
hacer más que recibir entre líneas e intentar patear sin mucho ángulo de tiro. Eso era lo máximo que ellos dos lograban porque como ninguno es 9, ninguno sabía muy bien cómo atacar el espacio para dar profundidad. Para que le mandaran un pase al vacío y se generara un mano a mano, no. Ellos no estaban para eso, ni Yeboah ni Alan Franco. Entonces, claro, repito, Vite y Moisés daban bien los pases hacia adelante, pero Ecuador siempre llegaba hasta ahí, hasta la zona entre líneas, hasta 3/4, hasta la media luna del área brasilera. Nunca rompía, nunca rompía. Y como consecuencia de ello, pues, ya de tanto intentarlo y de tanto ver esto, Ecuador comenzó más a ir por bandas. Dijo como que, bueno, por dentro no hay cómo romper, vamos por fuera, la amplitud de cancha, y estableció ciertas sociedades interesantes. Por ejemplo, por izquierda, Angulo con Pervis Estupiñán. Del minuto 25 del primer tiempo en adelante, ese dúo, ese tándem se estableció y se complementó bien. Nunca se superpusieron, perdón. Nunca eso pasó. Siempre cuando uno iba pegado a la raya por el carril externo, el otro iba por dentro por el carril interno, de esa izquierda del ataque ecuatoriano. Y viceversa. Sabía muy bien cómo rotar para nunca chocarse, para nunca sobreponerse. Cuestión que... Para nunca superponerse, perdón. Cuestión que hacía eso Ecuador, abrían por bandas, lograban romper por ese lado, sobre todo por la izquierda. Del otro lado hubo un par de intentos de Minda con Ordóñez que también armaron cierto tándem, pero me parece que fue más fructífero el de la izquierda que el de la derecha, el de Angulo y Pervis que el de Minda con Ordóñez. Pero de cualquier manera rompían por bandas y eventualmente tenían que sí o sí mandar el centro. Y como por dentro no había nadie en el rol de 9, pues esos centros quedaban en la nada misma. Y lo confirmamos, repito, con varios ejemplos que acabo de citar. Ese fue el problema principal por el cual Ecuador hoy fue un poco más propositivo que Brasil. Pero realmente no pudo meter ningún gol, ¿no? Ni llevar gran peligro. Además de esos dos remates de Pervis Estupiñán en el segundo tiempo y de ese cabezazo de Yeboah que fue la única en la cual Yeboah ofició como un 9 real, ¿no? Metiendo un desmarque de ruptura y tratando de anticipar a los centrales brasileños para ver si generaba algo. Y casi le sale en esa acción, pero fue la única en la cual lo pudo hacer. Tampoco es para condenarlo a John, ¿no? Porque él claramente no cumple con ese rol. Él no es 9, repito, ni tampoco tiene la estatura para poder siquiera improvisarlo. Porque a veces uno ve jugadores que puede que sean extremos, por poner un ejemplo, pero tienen una talla importante, un portento físico importante, y de pronto esto les permite que si los ponen como 9, pues desde la talla, desde el físico, traten de competir y de chocar contra los centrales rivales y más o menos que suplen ese rol. Igual se sienten incómodos porque no es su posición, pero puede que compitan simplemente desde el hecho de meter, chocar e ir al frente. Pero como Yeboah no es tampoco eso, es un jugador bajo, pequeño en estatura, pues por más de que quisiera tampoco es que pudiera hacer mucha cosa, ¿no? Bueno, fue más error de Becachese, de ponerlo ahí, de ponerlo a él ahí junto a Alan Franco, que de los propios jugadores que estaban ahí, que pues, lo digo de nuevo, no podían hacer mucha cosa por cambiar la ecuación. Y luego, en la otra faceta, nivel defensivo, no, a mí me parece que sí Ecuador respondió muy bien. Brasil ofreció poquito en ataque. Lo que mencioné ahora, lo máximo fueron unas que otras escaramuzas por ahí con los dos de afuera. Vini por izquierda, Estevao por derecha. Esto se vio traducido nada más en dos opciones de real peligro de Brasil. Una fue en el primer tiempo, cuando Pervis tuvo un error en salida. Esa opción fue más culpa de Ecuador que mérito de Brasil, la verdad, porque Pervis la regaló. Y a partir de ahí Estevao la quitó y le trató de filtrar un pase a Richarlison, lo iba a dejar mano a mano. Piero Hincapié metió la pierna de manera salvadora, evitó ese mano a mano de Richarlison contra Gonzalo Valle. La pelota le quedó por ahí a Vini, y cuando Vini iba a rematar dentro del área de Ecuador, perdón, le quedó a Gerson. Y Gerson filtró para Vini, la hizo bien el jugador del Flamengo, se deshizo rápido de la pelota y se la dio a Vinicius, que estaba en una posición más adecuada para patear. Y cuando Vini iba a patear, apareció otra puntada salvadora, otra pierna salvadora, en este caso de Joel Ordóñez, que se la tocó a Vinicius y ahí se generó como una especie de rebote raro. Vini acabó pues impactando casi que sin querer el balón,
y Gonzalo Valle achicó el espacio y salvó. Fue el minuto 22 del primer tiempo. Y la otra fue en el segundo tiempo, al minuto 76, que fue en una de las poquitas veces, para mí nada más fueron dos, en las que Vini se le fue y lo desbordó a Joel Ordóñez. Porque eso casi nunca pasó. Pasó dos veces. Una fue en una ocasión en la cual lo hizo, dio el pase de la muerte y Richarlison iba a patear y pifió. Descachó y no pudo impactar la pelota. Y Pedro Vite la tomó y salió del área ecuatoriana conduciendo sin problema. Y la otra fue esta, en donde Vini lo rompió a Joel Ordóñez, se la dio a Gerson atrás, Gerson la dejó pasar entre sus piernas, muy inteligente el jugador de Flamengo, y le quedó a Casemiro, que venía entrando por la zona 14, como dirían en la Premier League, como dirían en Inglaterra, y Casemiro disparó abajo, duro, y Gonzalo Valle atajó en dos tiempos. Y ahí también respondió el arquero de Liga Deportiva Universitaria. Esas fueron las únicas dos de Brasil, realmente con peligro en ataque. No hubo mucho más que eso, porque cada vez que Brasil intentó algún tipo de escaramuza, pues en primer lugar mostró que todavía es un equipo muy limitado. Tiene talento individual, pero no se conecta colectivamente hablando. Fueron pocas, por no decir nulas, las ocasiones en las cuales los dos interiores, por ejemplo, lograron abastecer al 9. Y esas son conexiones, son circuitos que se tienen que dar para que un equipo tenga juego interno, para que un equipo tenga progresión por dentro. Y en Brasil eso no pasaba. Guimaraes y Gerson, que son dos talentosos, repito, nadie lo va a negar, pero no podían conectar con Richarlison. Limitado todavía Brasil en ese sentido, a Ancelotti le va a tocar que hacer mucho trabajo. Más que todo iba por fuera, repito, con Estevao a punta de su gambeta y con Vini a punta de su gambeta. Es como decir, bueno, colectivamente no somos gran cosa en ataque, entonces tratemos de descargar con los dos habilidosos y que ellos resuelvan por su cuenta. Es tratar de que las individualidades te disimulen las carencias colectivas. Eso pasa con Brasil hoy por hoy. Pero, más allá de que esa era la fórmula de Brasil, con todas las limitaciones, lo segundo que iba a decir es que las veces que Brasil intentó ir al frente, hilando una que otra secuencia de pases, Ecuador en defensa le mostró que es una muralla. La principal fortaleza de Ecuador pasa por allí, por esa labor defensiva tan sólida que tiene el equipo de BKHS. Por algo es el equipo de las eliminatorias con la valla menos vencida, eso no es en vano. Esa buena estadística es fruto de todo un trabajo que tiene Ecuador atrás. Y bueno, en este partido nuevamente se notó porque fueron innumerables las veces en las cuales Piero Hincapié ganaba duelos. Las veces en las cuales de pronto daba la sensación de que Ecuador tenía el bloque un poco adelantado y de la nada Brasil recuperaba, trataba de meter una transición ofensiva y se generaba ese uno contra uno de un jugador brasilero, de un ofensivo brasilero contra Piero Hincapié o contra el propio William Pacho. Y a veces parecía que de pronto el brasilero iba a llegar primero, iba a puntear la pelota y se iba a ir solo contra Gonzalo Valle, y no. Eso nunca acababa pasando porque siempre, con un timing perfecto, o aparecía la pierna de Piero para quitar o aparecía la pierna de William para quitar. Esos dos centrales son implacables. De que están, de que aparecen, son una garantía impresionante. De verdad que cualquier equipo con esos dos titanes atrás se siente en confianza para lanzarse adelante como quiera porque sabe que incluso si lo agarran un poco descuadernado, un poco desorganizado en el retroceso, tiene dos jugadores que en el uno contra uno siempre ganan, entonces no hay problema. Pacho y Piero son dos centrales de equipo grande. Es la verdad. Igual que Moisés, que es el complemento perfecto de ese triángulo. Porque están los dos centrales atrás, pero el 5 posicional también juega un rol importante porque él es el que suele retroceder constantemente para brindarles ese apoyo por dentro. Y lo hace muy bien. Y así como Pacho y Piero ganan duelos atrás en la primera línea, en el mediocampo, sobre todo en la zona 2 de la cancha, Moisés también gana un montón de emparejamientos. Eso es una máquina de hacer eso. Entonces, claro, yo ahorita me quejaba, por ejemplo, o no me quejaba, pero marcaba
que fueron nulas las oportunidades en las cuales Bruno Guimaraes y Gerson conectaron con Richarlison. Obviamente culpa de Brasil, porque es muy limitado colectivamente para atacar, pero hay mérito de Ecuador. Porque claro, para que ellos pudieran conectar con Richarlison tenían que pasar por encima de Moisés, de Pacho y de Hincapié. Y evidentemente nunca pudieron hacerlo, porque estamos hablando de tres jugadores de élite, de top en el fútbol mundial. Y se nota, obviamente se nota. Y complementario a esto, en las pocas veces que Brasil trató de avanzar, no solamente se encontró con esos tres titanes por dentro, sino que por derecha, como lo mencioné ahora, lo de Joel Ordóñez fue muy bueno contra Vinicius. Ya lo dije, nada más en 2 oportunidades en 90 minutos Vini logró romperlo. Y a partir de ahí se generó riesgo, ¿no? La de Casemiro llega de esa manera. Y fue probablemente la más importante de Brasil en todo el partido. Y la otra que Richarlison pudo haber pateado e iba a ser de riesgo también y Richarlison pifió. Pero también pintaba para hacer una acción de juego peligrosa a favor de Brasil. El punto es que digo esto como un mérito de Joel Ordóñez. Porque Vini es sin duda la vía de escape del equipo de Ancelotti. Es el jugador que algo distinto puede generar. En medio de esa precariedad, de esa pasividad que tiene Brasil colectivamente para ir al ataque, Vini es como el que te cambia el ritmo, el que te cambia la marcha. Estebao del otro lado también, pero es que Estebao es un chico. Tiene 18 años, todavía hay partidos que de pronto puede que le pesen. Él es habilidoso, a veces aparece, pero otras veces también como que el escenario lo supera y se pierde. Pero Vini es más constante. Claro, es un jugador de más experiencia, Champions League, Real Madrid. Es un jugador de más jerarquía. Entonces, para Brasil, dársela a Vini es ir a la fija. Saben que por ahí algo va a pasar. Y nada más en dos ocasiones, en 90 minutos, pudo hacer que algo pasara. Porque de resto, lo intentó muchas veces, pero la mayoría, la grandísima mayoría, estuvo muy bien controlado por Joel Ordóñez. Y para acabar de establecer esta buena labor defensiva de Ecuador, esta solidez que tiene Ecuador atrás, lo menciona Gonzalo Valle como la última pieza, que no lo exigieron mucho que digamos hoy, pero en las 2 veces que le tocó que estar presente, también estuvo. Que fueron las 2 llegadas de Brasil importantes, ya las mencioné. Ese mano a mano con Vinicius, en donde Joel Ordóñez lo ayudó mucho, porque Joel llegó con un cierre salvador, pero igual, Valle achicó el espacio, atajó la pelota, eso estuvo muy pertinente, muy bien. Y la otra que fue más dura todavía, más difícil, que fue el remate directo de Casemiro. Y ahí él igual se plantó duro y atajó abajo en 2 tiempos. Entonces también hay que decirlo, Gonzalo no fue que lo exigieran mucho, pero en las 2 oportunidades apareció. Y eso es lo que hace un arquero de equipo grande. Gonzalo es un arquero de equipo grande, Liga es un equipo grande. Todos lo sabemos. Entonces como que se ha estado acostumbrando a eso. A que cuando le lleguen mucho tiene que aparecer, pero cuando le lleguen poco, pues también. Por más de que no lo exijan, en las pocas oportunidades en las cuales lo exijan, él tiene que estar ahí. Y bueno, hoy actuó acorde a ello. Y eso que comenzó el partido un poco nervioso, ¿no? Claro, él no se imaginaba que hoy iba a atajar. Yo me imagino que la preparación física y psicológica pues es diferente. Pensando todo el día que vas a ser suplente. Toda la semana, de hecho, que vas a ser suplente. Y que de la nada, 20 minutos antes del inicio del partido te digan, no, es que Galíndez se lesionó en el calentamiento y vas vos. Entiendo que no es fácil, es como que te toca cambiar el chip, pero en cuestión de un segundo, para poder entrar al campo de juego realmente con toda la adrenalina que necesitas. No es fácil, en los primeros minutos vi que de pronto estaba un poco nervioso, le entregaron la pelota un par de veces y Brasil lo presionaba a Ecuador y en ese orden de ideas Valle pateaba lejos o no daba señales como de mucha seguridad, pero fue una cuestión de 15-20 minutos iniciales. Una vez llegó esa jugada en la cual pudo hacer la atajada contra Vini, con ese cierre salvador de Joel Ordóñez también, ya ahí fue como que Valle dijo, bueno, no, ya, me quité la presión de encima y entro a jugar de verdad. Y estuvo a la altura. Acá hago el paréntesis final para decir que, no sé, yo entiendo que Dida Domínguez es un referente. Este comentario va para mis amigos de Liga Deportiva Universitaria. Dida Domínguez es un referente y tiene todos los pergaminos. Y por supuesto que de parte de la hinchada debe haber un agradecimiento monumental hacia él.
muy grande hacia él. Pero me parece que en las referencias más cercanas que tenemos, ya Valle ha hecho méritos de sobra como para ser el titular en el arco de la U. En Copa Libertadores, Valle ha salvado a Liga en, me atrevería yo a decir que todos los partidos de la fase de grupos. Y él, individualmente, ha sido uno de los argumentos por los cuales Liga hoy por hoy está en octavos. Claro que sí, de la Conmebol Libertadores. Y ahora le tocó atajar con su selección y también estuvo a la altura de las circunstancias. Mientras que Dida, que es una figura, que es un histórico también, hoy por hoy me parece que no está dando tantas garantías. En el partido contra Técnico Universitario, en esos 2 goles tuvo 2 respuestas que no fueron las mejores, sobre todo en el primer gol de Técnico Universitario, que fue ese gol de cabeza. Ahí como que se le pasó la pelota entre los brazos y estuvo la cosa un poco rara. Entonces por todo eso me parece que Gonzalo Valle ya está pidiendo pista para ser el titular. Y creo que incluso en cierto punto hasta ya lo merece, ¿no? Es la verdad. Y bueno, para no desviarme mucho y retomar la idea de Ecuador y terminar el video, nada muchachos, en conclusión eso fue lo que pasó. Ya como comentario último del partido, pero creo que ya todo quedó muy claro, ¿no? Ecuador, en medio de un partido cerrado, de un partido donde ninguno tomó grandes riesgos, fue un poco más propositivo igual que Brasil. Lo buscó un poco más, lo intentó un poco más. El problema es que en sus avances, en sus ataques, en sus progresiones, Ecuador nunca tuvo profundidad por los 3 carriles internos de la cancha. Y eso se debió, casi que en su totalidad, a que el equipo de BKHS hoy no tuvo un 9 real que incomodara y que atacara los espacios entre líneas, intralíneas de la saga brasilera. Que estuviera allí todo el tiempo alternando desmarques de ruptura con desmarques de apoyo para hacer sentir incómodos a Marquinhos y a Alex. Eso no pasó. Yeboah lo intentó, pero se dio cuenta que no sentía esa posición, que la estatura tampoco se lo permitía mucho que digamos, y como consecuencia Yeboah terminó jugando más afuera del área. Ahí en la espalda de Casemiro, más como una especie de enlace si se quiere que como una especie de 9 real. El 9 tiene que estar allá, arriba, adelante, posicionándose todo el tiempo y moviéndose todo el tiempo para quedar en libertad y rematar y meter goles. Esa figura no la tuvo hoy Ecuador. Máximo cuando trataba de avanzar por dentro, como les digo, encontraba a Yeboah entre líneas en la espalda de Casemiro y ahí Yeboah como que levantaba la cabeza y trataba de patear. Y así hizo 2 remates. No más que eso. Y fueron 2 remates suaves que no exigieron a Alisson Becker. Pero eso pasaba porque no tenía Ecuador como romper, taladrar por completo esa saga brasilera. No creaba ningún tipo de mano a mano frente a Alisson Becker. Por la ausencia de un 9. Y por último, como conclusión de todo esto, pues Ecuador al darse cuenta que por dentro no podía porque no tenía un 9 y que máximo llegaba con Yeboah hasta la zona entre líneas y pare de contar. Entonces Ecuador comenzó a buscar mucho la amplitud. Nilson Angulo por la izquierda estaba muy picante, muy bien, hay que reconocerlo. Pervis era un buen complemento. Por derecha, Minda con Ordóñez también armaron un tándem interesante, aunque fue mucho mejor el de Pervis con Angulo, hay que también decirlo. Pero cuando abría Ecuador la pelota, por esos 2 carriles externos, el de la izquierda y el de la derecha, pues la finalización acababa siendo muy similar, porque al fin y al cabo el arco está por dentro, los goles se hacen por dentro. Entonces, más allá de que Ecuador por fuera de pronto sí lograba tener cierta profundidad y podía romper y podía desbordar, al final del día pues se veía obligado a mandar el centro porque no había mucha más opción. Lo digo de nuevo, el arco está por dentro. Y cuando ese centro llegaba, como no había un 9 por ahí atacando a los centrales brasileros, pues era pan comido, ¿no? Era una labor fácil para los brasileros despejar esos centros o que Alisson Becker saliera y tomara la pelota y punto. Esa ausencia del 9 a Ecuador le trajo grandes complicaciones en el partido de hoy. ¿Fue más propositivo Ecuador que Brasil? Sí, para mí sí lo fue. No fue un partido de grandes riesgos, pero Ecuador arriesgó un poco más que la Canariña, que el equipo de Ancelotti. Pero los ataques, pues, no tuvieron buen puerto porque faltó un 9.
Ahí sí me parece que BKHS de pronto erró un poco en el planteamiento, ¿no? Más allá de que, pues, sabemos que presuntamente Enner, La Roda Rodríguez y Leo Campana no están bien físicamente porque vienen de lesiones. Ellos tres. Todos, los tres. Entonces de pronto desde ahí se puede argumentar que no había un 9 en su mejor forma física, pero igual jugar sin un 9 este partido le pesó a Ecuador. Y ya después, defensivamente, Ecuador igual supo aguantar contra los avances de Brasil, que fueron pocos, porque Brasil no es un equipo que tenga pues grandes aptitudes con P para atacar colectivamente. Depende mucho de Vinicius y una que otra cosita de Estebao por el otro lado y ya no mucho más. Y Ecuador tiene una defensa prodigiosa, con dos centrales de primer nivel, con un medio centro posicional de primer nivel, con un lateral que controló bien a Vinicius y con un arquero que también supo responder cuando le tocaba. Y por esa razón se explica que este partido haya finalizado 0-0. Suscríbanse al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, denle un like a este video. Las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar $1 para este canal. Ese dólar se puede donar por Patreon o por YouTube. Cualquiera de las dos vías es válida. Si lo quieren hacer por Patreon, acá abajo en la sección de comentarios les dejo el link de esa plataforma. El enlace, hacen clic allí y lo pueden donar fácilmente. Si lo quieren hacer por YouTube, es en YouTube, acá abajo a la derecha, donde hay una pequeña pestaña con el signo monetario, con la S de dinero, hacen clic allí y también cumplen con la donación. Gracias por eso. Y por último, síganme en TikTok, que lo estoy utilizando cada vez más. La idea es crecer también en esa plataforma y allí aparezco como juancamilocastillo.tv. juancamilocastillo.tv. Gracias por seguirme también allá y nos vemos en un próximo análisis de la de la selección ecuatoriana de mayores de fútbol. Hasta luego.